Queridos oyentes, bienvenidos. ¿Alguna vez han sentido que el destino los guía a través de sus equivocaciones para llevarlos al lugar correcto? Hoy les relataré cómo un paso en falso en la oscuridad puede encender la luz de una nueva vida. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance, donde posteamos videos todos los días. Da me gusta al video si te atrapa esta historia y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a este espacio. Gracias por acompañarnos en este rincón donde compartimos narraciones de afecto, redención y fe. Hoy les presento un relato que nos hace ver que a veces los tropiezos del destino nos guían exactamente a donde pertenecemos. Es la travesía de una mujer que, en su instante de mayor fragilidad, llamó a la puerta errónea y halló algo que jamás imaginó. Una segunda oportunidad para dos almas lastimadas. Si disfrutan las historias de afecto y sanación, no olviden suscribirse, pues subimos nuevos relatos a diario. Dejen su me gusta si este cuento los conmueve y comenten desde qué lugar y a qué hora nos sintonizan. El sol de la tarde atravesaba las ventanas de la humilde vivienda en el pueblo de Villacárdenas, cubriendo de un resplandor dorado el cuarto donde Beatriz cosía cerca de la chimenea. Sus manos se movían con esmero sobre el paño blanco, armando una camisita para el niño que llevaba en su vientre. Contaba con 26 años, y su semblante irradiaba una paz inmensa que contrastaba con lo modesto de su morada. Gabriel, su marido, era ebanista, un sujeto íntegro y laborioso que había aprendido el oficio de su progenitor. No poseían fortunas, pero nada esencial les escaseaba. La residencia tenía un aroma a madera recién cortada y barniz, olores que Beatriz valoraba desde su casamiento 3 años atrás. En el área de trabajo contigua se oía el compás incesante de la herramienta alisando la madera. Beatriz apartó la tela de sus piernas y acarició su barriga prominente de 4 meses de gestación. El doctor de la villa le había asegurado que el proceso iba excelente y que la criatura crecía vigorosa. Sonrió al rememorar la cara de Gabriel cuando le comunicó la novedad. Sus pupilas se habían inundado de llanto de júbilo, algo rarísimo en un individuo tan reservado. La entrada del taller chirrió y Gabriel pasó secándose las palmas en su delantal protector. Era un sujeto de 30 años, de contextura recia por la labor física, con manos toscas y curtidas, pero sumamente suaves cuando acariciaban a su mujer. «He concluido el Moisés», pronunció con un orgullo disimulado. «Ven a observarlo». Beatriz se paró con precaución y caminó tras él. Ahí, en el medio del lugar, reposaba una cunita de caoba esculpida con primor. Los barrotes lucían impecablemente pulidos, sin ninguna imperfección que pudiese dañar la tez de un infante. En el respaldo, Gabriel había labrado un sol resplandeciente, flanqueado por luceros. «Es preciosa», murmuró Beatriz acariciando la caoba brillante. «Nuestro varón descansará como un monarca». Y él la rodeó por detrás, posando el mentón en su hombro. «Oh, nuestra niña», susurró ella, «sea lo que fuere, poseerá toda mi devoción». Esa velada cenaron hogaza caliente, queso fresco y un potaje de verduras. Conversaron sobre apelativos para la criatura, sobre cómo agrandarían la vivienda cuando el pequeño se desarrollara y sobre las metas que guardaban para su hogar. El candil de 1100 queroseno dibujaba siluetas movedizas en los muros mientras sus charlas colmaban el rincón de ilusiones. Beatriz jamás sospechó que esa velada representaría una de sus últimas jornadas de dicha absoluta, pues 15 días más tarde Gabriel tomó un pedido de gran magnitud. El párroco de una localidad cercana, a unos kilómetros de ruta, requería arreglar la cúpula del templo previo a la época de tormentas. Era una labor muy bien remunerada, idónea para adquirir víveres de cara al nacimiento, por lo que Gabriel accedió de inmediato.
Regresaré en 5 jornadas, le juró a Beatriz el alba en que se marchó, 6 como máximo. Entretanto, la señora Carmen pasará a visitarte cada atardecer. Y Beatriz asintió, aunque una rara zozobra le oprimía el corazón. Ten precaución con los andamios elevados, le advirtió acomodándole el abrigo. Júrame que te cuidarás. Y él sonrió besando su frente. Siempre lo hago. Nos veremos en breve. Mi vida. Lo contempló marcharse por el sendero terroso, con su maletín de útiles al hombro, hasta que su silueta desapareció en el recodo. Beatriz entró a la vivienda y se forzó a enfocarse en sus quehaceres cotidianos, intentando no prestar atención al hueco en su estómago. Las 3 jornadas iniciales pasaron perezosamente. Ella bordaba, aseaba, preparaba sus propios alimentos y acogía las visitas de Carmen, una vecina anciana que le acercaba pan horneado y novedades de la villa. El chiquillo se agitaba continuamente y Beatriz le platicaba mientras operaba, narrándole sobre su papá y la existencia que compartirían. La tarde de la 4ª jornada, un llamado presuroso en la entrada frenó su labor. Beatriz abrió y se topó con el padre Anselmo, el sacerdote de Villacárdenas, con el semblante sombrío y la mirada cargada de tristeza. Su pecho se paralizó. «Señora Beatriz», inició el clérigo retirándose el sombrero, «siento inmensamente tener que portar estos avisos». Las frases que continuaron fueron dagas, un percance, un soporte arruinado que nadie notó. Gabriel laboraba en la cima del techo cuando el madero cedió por su peso, resultando en una caída mortal. Falleció de golpe sin sufrimiento, le garantizaron, como si aquello lograse calmarla, pero Beatriz no soltó lágrimas enseguida. Permaneció parada en la puerta, observando al padre Anselmo sin procesar a fondo sus palabras. Su intelecto denegaba los datos, rastreaba fallas en la narración, alguna pista de que era un trágico error de comunicación. Sin embargo, el rostro del clérigo era genuino, al igual que el llanto que resbalaba por su cara ajada. «¿En qué lugar se halla?», interrogó Beatriz con un tono vacío. «¿Dónde está mi marido?». Y él contestó con dulzura que lo habían retornado esa madrugada y reposaba en la capilla. «Podemos acudir cuando se sienta preparada». Ella asintió despacio y giró hacia el fondo de la morada, hacia el área de labor que aún conservaba el olor a caoba, hacia el Moisés que Gabriel construyó con pasión. En ese instante, al fin, la pena la perforó, como una espada, y se desplomó de rodillas, sollozando con una angustia desmedida. El sepelio tuvo lugar 2 jornadas después. La villa entera acudió puesto que Gabriel era estimado y honrado. Sujetos con quienes laboró cargaron su féretro hasta el camposanto, y damas que adquirieron sus obras lloraron junto a Beatriz. Pero cuando el polvo empezó a cubrir el cajón, ella percibió que también sepultaban su porvenir, y retornó a la vivienda desierta. La quietud era asfixiante. Ya no se oía la herramienta en la madera, ni el caminar de su esposo, ni su voz clamando desde el taller, solo la resonancia de su propio aliento y el palpitar de su pecho quebrado. Las jornadas posteriores fueron una bruma de sufrimiento. Beatriz apenas ingería alimentos y escasamente descansaba. El niño seguía agitándose en su interior, avisándole sin cesar que la existencia avanzaba, que tenía que proseguir, mas ignoraba de qué forma. Las monedas empezaron a faltar deprisa, ya que Gabriel no reservó un capital importante. Todo lo que recolectaban lo destinaban a insumos del taller o a arreglar el hogar. Beatriz trató de comercializar ciertas piezas, pero nadie en Villacárdenas poseía recursos excedentes y los pedidos se anularon. Sin el artesano no existía comercio. Al llegar el 3er mes desde el deceso de su esposo, afrontó la circunstancia más severa. Le era imposible costear la vivienda. El dueño, un comerciante urbano, se mostró riguroso. Sin la cuota de la renta, debería marcharse.
Beatriz se hallaba aislada, sin padres desde sus 15 años. Se había criado en un asilo regido por religiosas. Carecía de hermanos, progenitores o parientes próximos. Gabriel representaba su sola familia, y él ya no estaba. Una tarde, mientras guardaba sus escasos bienes, la señora Carmen arribó con una misiva que recogió en el correo local. Proviene de Altavista. Y Beatriz arrugó la frente, pues no distinguía a nadie en Altavista. Rompió el sello con manos temblorosas y repasó los trazos, redactados con pulcritud. Provenía de una pariente lejana por la rama materna, una señora nombrada Jimena, a la que Beatriz, a duras penas, rememoraba de su niñez. Jimena había perdido a su esposo años atrás y residía con su hermano Arturo y los parientes de éste en una finca rústica próxima al valle de Altavista. Cierto individuo, quizá el padre Anselmo, les comunicó la desgracia de Beatriz. Si requieres amparo y parentela, dictaba el texto, acude a nosotros. No es una finca inmensa, pero existe lugar para ti y para el pequeño al nacer. Arturo posee labor en sus parcelas, y nosotras te socorreremos en el alumbramiento. No tienes que permanecer aislada ahora. Era su única alternativa. Beatriz redactó una contestación tomando la propuesta y consultando la ruta. La réplica tardó 2 semanas e incluía directrices precisas. Debía subir a la diligencia pública hasta el poblado de San Teodoro. Luego seguir al norte por el sendero de los Pinos hasta topar con la finca de los Navarro, a 1900, unas 5 leguas de distancia. Con el alma partida entre la ilusión y el pavor, comercializó todo lo posible, las piezas de caoba, los útiles de Gabriel y hasta ciertas prendas suyas. Conservó lo básico, vestimenta, el Moisés que Gabriel elaboró, unos pañales que había hilado y el aro de matrimonio en su mano. El alba de su viaje acudió a la lápida de Gabriel por vez final, se postró en el polvo húmedo y pronunció bajito, «Lograré resistir. Por nuestro pequeño le otorgaré el destino que deseabas. Te lo prometo». El trayecto en la diligencia pública resultó un calvario. El transporte era vetusto y se sacudía en cada roca de la ruta. Beatriz viajaba apretada entre labriegos con aves, bultos de semillas y guacales de vegetales. La tierra de la vía se colaba en su rostro, y el bochorno era agobiante bajo la cubierta del vehículo. Su vientre de 7 meses le resultaba pesado, y cada brinco le causaba punzadas en la columna. Tomaba líquido tibio de una jarra e ingería la hogaza reseca para conservar el vigor. El recorrido tomaría 2 jornadas con un descanso en un hostal intermedio, pero en dicho hostal no sobraban cuartos. Beatriz debió pernoctar en la diligencia cubierta con su manta, oyendo los ronquidos ajenos y a los corceles en el granero. La jornada siguiente resultó aún más pesada. Una llanta colapsó al mediodía y aguardaron 3 horas al sol mientras el cochero la arreglaba. Beatriz notó que el pequeño se agitaba nervioso, compartiendo la molestia del trayecto, y arribaron a San Teodoro cayendo la tarde. Ella bajó con pesadez, con las extremidades dormidas y la columna lastimada. El cochero bajó su cofre y el Moisés forrado en paño. «¿Alguien vendrá por usted, señora?», indagó alarmado por su condición, a lo que Beatriz contestó que debía avanzar al norte, revisando el texto de la misiva, hacia la finca de los Navarro. «¿Ubica la ruta?», y el sujeto arrugó el ceño. «El sendero de los Pinos, exacto, pero restan 5 leguas caminando y pronto anochecerá. No es prudente para una dama encinta». «¿Existe alguna diligencia que tome ese rumbo?», preguntó ella. «No, hoy no. Mañana quizá, si topa con un mercader que se dirija a las fincas norteñas». Beatriz percibió que el llanto amenazaba con surgir. Se hallaba a escasas 5 leguas, pero cruzarlas caminando, de noche y con 7 meses de gestación, resultaba un desatino. «Existe un hostal cruzando el parque», indicó el cochero amablemente. «Repose hoy y mañana indague por un vehículo».
Ella asintió. Aunque era consciente de que su escaso capital apenas cubría un bocado, menos aún un cuarto, tiró de su cofre hasta un asiento bajo un arbusto en el parque y se desplomó exhausta. El poblado de San Teodoro era reducido pero ruidoso. Los mercaderes clausuraban sus toldos, los infantes jugaban riendo y las damas transitaban con canastos. Beatriz contemplaba la escena con melancolía y desánimo. Esa existencia rutinaria le parecía ahora una utopía. Adquirió un trozo de lácteo y una hogaza en un local y comió despacio en su asiento. El astro rey se escondió tras los cerros y la penumbra arropó el parque mientras los candiles se iluminaban en las casas. La brisa nocturna aportaba un alivio grato tras el bochorno diurno, pero ella no lograba costear un cuarto. No lograba aguardar al alba ignorando si hallaría vehículo, y la noción de pernoctar a la intemperie, expuesta y aislada, le resultaba intolerable. Tomó una resolución precipitada, seguramente irreflexiva, dictada por la urgencia. Caminaría. La distancia no era inalcanzable, y si avanzaba despacio, pausando seguido, arribaría antes de que saliera el sol. Consultó a un hombre mayor que cruzaba por el sendero de los pinos, y éste apuntó al norte, donde una vía rústica se internaba en los prados sombríos. Avance sin desviarse, orientó. Cruzará 3 monumentos de roca, de ahí el apodo. Posterior al tercer monumento notará las fincas. La de los Navarro es la segunda a la diestra. La distinguirá por el cancel de hierro. Beatriz dio las gracias y emprendió la marcha. El Moisés era excesivamente bultoso, así que lo ocultó tras el templo local, confiando en recuperarlo luego. Su cofre pesaba, mas lo jaló consigo para no abandonar sus únicos bienes. Los tramos iniciales fueron tolerables. La vía era bastante llana y el resplandor lunar brindaba claridad suficiente. No obstante, el fatigo de 2 jornadas se hizo sentir pronto. Su columna le atormentaba. Sus pies se inflamaban en el calzado y el volumen de la criatura se multiplicaba al avanzar. Superó el primer monumento de roca tras 1 hora. Era una estructura vetusta, gastada por el clima, con un grabado ilegible. Beatriz pausó para tomar aliento, ubicándose sobre el cofre y bebiendo el remanente de su jarra. El trayecto se mantenía desolado, apenas interrumpido por los ladridos distantes o el canto de un búho. La brisa murmuraba en los plantíos de cereal, y Beatriz se arropó con su manta para proseguir. El segundo monumento surgió mucho después de lo aguardado. Sus extremidades tiritaban por el desgaste y debió frenar en múltiples ocasiones para respirar. El niño daba fuertes golpes, como quejándose del traqueteo, y ella le murmuraba ruegos de calma, jurándole que en breve estarían resguardados. Al avistar por fin el tercer monumento, el firmamento empezó a oscurecerse y la claridad lunar se esfumó tras nubarrones densos. Beatriz percibió las gotas iniciales de llovizna en su tez. Un relámpago sonó a lo lejos, anunciando un vendaval. Apresuró el ritmo lo máximo que logró, pero el aguacero se intensificó deprisa y en instantes quedó calada. La ruta se tornó resbalosa y llena de fango, atrapando su calzado al caminar. El cofre se volvió una carga inmensa, los ropajes mojados se adherían a su figura y los rayos clarificaban el terreno en chispazos cegadores. En un destello, ella avistó a lo lejos el perfil de un terreno, un cancel, muros rocosos, el contorno de una casona. Debía ser la finca de los Navarro, forzosamente. Concentró su postrer energía y se dirigió allí, jalando el cofre por la vía inundada, mientras el vendaval bramaba con furor. La ventisca golpeaba la vegetación y arrancaba su manta. Se hallaba helada, extenuada y al límite del desmayo, hasta que alcanzó el cancel y empujó. Afortunadamente no tenía pestillo. Ingresó por un sendero flanqueado por árboles que llevaba a una morada de 2 niveles. Los cristales lucían apagados, salvo por un débil resplandor en el piso inferior. Beatriz trastabilló en los peldaños del acceso y cayó de hinojos.
Una punzada la cruzó, pero se forzó a erguirse. Golpeó la madera con los nudillos, llena de urgencia. «¡Se lo ruego!», clamó, superando el estruendo de la lluvia. «¡Por caridad! ¡Abran!». Insistió repetidas veces hasta lastimarse, y cuando creía que nadie atendería, percibió pasos del otro lado. La traba cedió, y un individuo alto se asomó sosteniendo un candil. Rondaría la cuarentena, de cabellera castaña con leves trazos grises, facciones duras y mirada penetrante que la inspeccionó con asombro y pavor. «¿Qué diablos?», arrancó, pero cayó al observar a Beatriz, una señora encinta, mojada de pies a cabeza, tiritando, de tez alba y pupilas dilatadas por el pánico y la fatiga. «Por favor», imploró ella con tono frágil, «requiero cobijo solo por hoy, se lo ruego». El sujeto la contempló fijamente. Beatriz notó vacilación en sus facciones, pero también una estela de un sufrimiento añejo en su mirada. «Pase», pronunció al fin apartándose. «Pase antes de que coja un mal». Ella cruzó el umbral y por poco se derrumba en la antesala, pues sus extremidades no le respondían. Él posó el candil y la tomó del brazo con firmeza. «Calma», indicó con tono profundo pero sin aspereza. «¿Le ayudo a subir a un cuarto? ¿Logra dar pasos?». Beatriz asintió, aunque dudaba, y con su soporte ascendió los peldaños despacio. Él la condujo a una alcoba en la planta alta, decorada austeramente con un lecho, un ropero y una butaca. Prendió la chimenea de 1900, manera veloz y diestra. «Necesita retirarse esos ropajes húmedos», apuntó sin mirarla, enfocado en las llamas. «Existen cobijas en el ropero. Mandaré a mi empleada con prendas secas y una bebida humeante». «Se lo agradezco», susurró ella. «Inmensamente, señor Mendoza». Y él la corrigió. «Fernando Salazar. Esta es la hacienda Salazar». El apellido le sonó inusual a Beatriz, mas por su agotamiento y neblina mental no captó el dato. Movió la cabeza y dijo: «Yo soy Beatriz. Gracias por su caridad». «Don Fernando». Él asintió brevemente y abandonó la alcoba cerrando tras de sí. Beatriz se despojó del atuendo mojado con manos torpes. Se cubrió con una cobija gruesa y se instaló ante el fuego, notando cómo la temperatura le regresaba el pulso a su cuerpo rígido. Al poco tiempo, una señora mayor ingresó con prendas secas y una bandeja con una jarra humeante. «Pobre muchacha», musitó al mirarla. «Póngase esto, yo la auxilio». La señora, que se identificó como Teresa, la encargada de cocina, la ayudó a portar un camisón de algodón y un abrigo de lana. Luego le ofreció infusión tibia con dulce y un platillo con hogaza, lácteo y fiambre. «Ingiera esto», ordenó con tono maternal. «Luce muy pálida y eso no favorece a la criatura». Y Beatriz degustó cada porción con lentitud, pues no consumía algo tan nutritivo en semanas. El fuego, el alimento y la comodidad del lecho al recostarse operaron como un remedio para su cuerpo magullado. Se hundió en un descanso profundo, el primero en largo, rato libre de malos sueños. Despertó con los rayos del astro rey colándose por el cristal. De inicio, ignoraba su ubicación. Pronto los recuerdos de la jornada anterior acudieron. El vendaval, la ruta, la casona, el individuo que la recibió. Se enderezó despacio y revisó el entorno. Era un cuarto humilde pero respetable, con mobiliario de buena caoba y tapices pulcros. Por el cristal apreciaba un patio vasto y a lo lejos sembradíos que se perdían en el límite visual. Alguien dispuso prendas aseadas en la butaca, así que se arregló y descendió los peldaños con cautela. Guiándose por el murmullo de voces, alcanzó un comedor donde don Fernando revisaba papeles en la mesa. Teresa servía una infusión oscura y recién filtrada. «Buen día», saludó Beatriz desde el arco y Fernando alzó la vista. Con la claridad pudo detallarlo mejor. Un sujeto atractivo de forma sobria, con marcas de inquietud en el rostro.
Llevaba atuendo de labor en vez de lujos de hacendado. Emitía una melancolía evidente, una bruma que no se dispersaba. «Buen día», replicó apuntando a un asiento. «Tome lugar, precisa nutrirse». Ella acató. Teresa le brindó su bebida, pan tierno, proteínas y vegetales dulces. Beatriz comió con ganas mientras Fernando la miraba con gesto enigmático. «Tengo que cuestionarle», habló por fin. «¿Qué hacía transitando sola, de noche y encinta bajo el aguacero?» Beatriz tragó y explicó. «Procedo de Villa Cárdenas. Me desplazaba para encontrarme con parientes los Navarro. Mi prima Jimena y Arturo me brindaron cobijo tras quedar viuda». Fernando arrugó la frente. «Los Navarro habitan una finca próxima, superando los 3 monumentos, la segunda heredada a la diestra con cancel de hierro». Una pausa tensa invadió el lugar. Fernando cruzó una mirada con Teresa, igualmente extrañada. «Señora», articuló Fernando despacio, «la finca de los Navarro se ubica a 5 leguas al norte de este punto. Esta es la heredad inicial a la diestra tras los monumentos. El cancel de Midendose hierro es el suyo, no este». Beatriz sintió que se quedaba sin sangre. «Entonces, ¿acudí a la residencia incorrecta? Me temo que así es. Gracias por escuchar hasta aquí. ¿Qué creen que ocurrirá ahora que nuestra protagonista se da cuenta de que está en la hacienda equivocada, conviviendo con un extraño solitario? Déjenme sus teorías en los comentarios. Y si les está gustando, recuerden suscribirse a El Eco del Romance. Continuemos con la historia. Beatriz se paró repentinamente de su asiento, haciendo que las patas rasparan la madera del piso. «Dios mío, le ruego me disculpe, don Fernando. Jamás quise incomodarlo. Por la penumbra y el temporal me confundí. Creí que...». Ocultó su cara con las manos, avergonzada. «Me retiraré enseguida. No le causaré más molestias». «Tome asiento», instruyó Fernando con tono seguro pero amable. «No se halla en estado de trasladarse en este instante. Son 5 leguas caminando. No logrará hallar un vehículo rápido, pues el poblado queda a 5 leguas en sentido opuesto». Fernando soltó aire y se masajeó la sien. «Escuche, cometió una equivocación lógica. El aguacero, la penumbra, la fatiga. Nadie le reprocha nada, pero no puede partir así. Precisa recuperar energía». «No deseo aprovecharme de su caridad», insistió ella. «No es aprovecharse si yo se lo brindo». Y la miró a las pupilas. «Permanezca por hoy, repose. Al alba mandaré a un empleado a la finca de los Navarro para notificarle su paradero y que vengan por usted. Es lo más prudente». Beatriz deseaba rebatir, pero comprendía que él tenía la razón. Se sentía vacía de fuerzas. La jornada previa casi la aniquila. Aceptar lucía como su única salida. «De acuerdo», musitó. «Solo por hoy. Valoro mucho su piedad, don Fernando». Y él asintió, retornando a sus papeles, cerrando el diálogo. Teresa condujo a Beatriz al cuarto y le recomendó que durmiera más, pero ella no lograba mantenerse en la cama. Se hallaba excesivamente nerviosa y apenada por el enredo. Descendió de nuevo y topó a Teresa en el área de cocina, un recinto espacioso y acogedor con un fogón metálico, cacerolas suspendidas y especias deshidratándose en el techo. «¿Le colaboro en alguna labor?», consultó Beatriz. «Me desagrada permanecer sin hacer nada». Teresa la observó pasmada. «¿Colaborar? Es usted una visita». «Una visita imprevista que arribó de madrugada y consume de sus provisiones», refutó Beatriz. «Déjeme ser de provecho». Teresa analizó su expresión y luego le brindó una sonrisa. «De millontos, acuerdo, si se empeña, puede apoyarme pelando papas para la comida». Beatriz se acomodó en la barra y laboró junto a Teresa. Le resultaba sanador tener ocupación y generar algo positivo. Entre cortes de vegetales, Teresa le relató sobre la finca, sobre don Fernando y el ambiente del lugar. «Es un sujeto noble», indicó Teresa, «pero en extremo aislado. Lleva demasiado tiempo sin compañía».
¿Es viudo?, preguntó Beatriz con tacto, a lo que la mujer asintió. Perdió a su esposa hace 8 calendarios y al niño por igual. Doña Valeria falleció en el alumbramiento. La criatura subsistió unas pocas horas, y Teresa negó con la cabeza apesadumbrada. Jamás volvió a ser el mismo. Se aisló en su interior, en las labores de la tierra. Apenas pronuncia palabra, casi no muestra alegría. Da pena contemplar a alguien tan noble consumiéndose así. Beatriz experimentó un latigazo de compasión. Ella dominaba ese sufrimiento, esa desolación. Aunque su luto era más fresco, identificaba las señales de la aflicción que se niega a cerrar. Debió resultar espantoso para él. Susurró. Así fue. Esta morada rebosaba de vitalidad. Doña Valeria preparaba banquetes, traía allegados, colmaba los recintos de capullos y carcajadas. Pero al partir ella, todo aquello concluyó. Don Fernando retiró a la mayor parte del personal. Hoy solo restamos yo, mi esposo Ignacio, que es el mandamás, y un par de peones. Él no admite visitas ni va a compromisos. Solo opera, se alimenta y descansa. Y eso no es existir. Beatriz entendía esa dinámica. Estuvo al filo de sumergirse en la misma penumbra tras el adiós de Gabriel. Solo el infante en sus entrañas la retenía atada al mundo, otorgándole una razón para avanzar. Gastó la jornada colaborando con Teresa en faenas del hogar. Reparó ojales en prendas, acomodó textiles limpios, barrió la sala de ingesta. Teresa se opuso de inicio, pero capituló ante la terquedad de Beatriz, y la verdad es que parecía valorar su presencia. Al atardecer, Beatriz paseó por las áreas verdes, un terreno vasto pero desatendido, con arbustos florales sin arreglar y rutas invadidas de maleza. Evidenciaba que antaño fue espléndido, mas ahora yacía marginado, idéntico al dueño de la morada. Fernando retornó al ocultarse el sol, tras revisar la faena agrícola. Ella lo contempló desde el cristal de su alcoba, bajando del corcel con gestos abatidos. Lucía como alguien que cargaba el peso del universo en su espalda. La comida fue silenciosa. Fernando ingería concentrado, replicando con sílabas cortas cuando Teresa procuraba charlar. Beatriz se sintió todavía más fuera de lugar, sabiéndose una forastera en ese cosmos cerrado. Tras los alimentos, cuando se disponía a subir, Fernando tomó la palabra. Mandé el aviso a los Navarro, expresó mirando las brasas del fogón sin dirigirle la vista. Deberán captarlo al alba, vendrán a retirarla pasado mañana. Le agradezco, don Fernando, y reitero mis disculpas por el inconveniente. Él cruzó la mirada con ella. No representó inconveniente alguno. Hubo un matiz en su voz, una delicadeza sutil que paralizó a Beatriz. Se observaron y por un milisegundo ella atisbó tras la coraza gélida, notando aislamiento, aflicción vetusta y quizás una chispa de algo indescifrable. «Feliz descanso», se despidió ella tenuemente y él replicó de igual forma. A la jornada siguiente, Beatriz se despertó con mayor vigor. La pausa y los alimentos correctos obraron como magia. Descendió de mañana y topó a Teresa elaborando ¿qué? Masa. ¿Logró conciliar el sueño?, le preguntó la mujer y ella asintió consultando si le permitía ayudar. Operaron a la par amasando, elaborando dulce de frutas y aseando la alacena. Beatriz se notaba productiva. Extrañaba esa impresión. Hacia el mediodía, tendiendo las prendas en el corral, oyeron tonos varoniles. Fernando conversaba junto al granero con Ignacio, su mandamás. Beatriz no logró contener su mirada. Poseía una cualidad que la atrapaba. No solo su semblante, sino sus ademanes, su tono, esa combinación de poder y desolación reprimida. «No le claves tanto los ojos», le alertó Teresa con sonrisa pícara. «Puedes habituarte». Beatriz sintió arder sus pómulos, afirmando que no miraba nada. «Serénate, chiquilla. Es comprensible. Es un sujeto atractivo pese a todo, únicamente desolado». En la tarde, cosiendo en la sala,
Fernando ingresó rastreando un tomo y frenó al notarla. «¿Comprende las letras?», indagó divisando el ejemplar abierto a su lado. «Sí, las religiosas del asilo nos instruían. Aseguraban que cultivarse era clave aún para las jóvenes». Fernando hizo un gesto aprobatorio. «Expresiones muy sabias». «Gabriel también dominaba la lectura», añadió ella, ignorando por qué revelaba aquello. «Repasábamos juntos en las veladas, versos, relatos de travesías». «¿Qué lapso lleva viuda?», la sorprendió él con la consulta franca. 3 meses, y él guardó mutismo. «Lo lamento. ¿Y usted?». «Teresa me comunicó que perdió a su mujer hace 8 calendarios», dijo. «Beatriz». Su tono era imparcial, pero sus pupilas destilaban el tormento que albergaba. «A ella y a nuestro varón nunca superó el alumbramiento». «Siento su pérdida, don Fernando». Él contempló el cristal inmerso en nostalgias. «En ocasiones creo que la morada pereció con ella, que yo perecí con ella, solo que mi cuerpo lo ignora aún». Las frases sonaron tan ásperas y sinceras que a Beatriz le ardieron las pupilas. «Yo he experimentado lo mismo», confesó muy bajito, como si la porción mía que era dichosa expiró con Gabriel. «Lo único que me ata a este plano es la criatura, es lo que me resta de él». Fernando la examinó, de verdad la detalló, y ella percibió empatía en su mirada. Él la comprendía, pues transitó por el mismo túnel sombrío. «¿Qué fecha aguarda?», indagó más dulcemente. «En un par de meses, con el favor del cielo». Él asintió. «Precisa protegerse por el pequeño». Y ella asintió. Sobrevino una pausa densa, no molesta sino contemplativa. Fernando alzó el tomo y abandonó el cinto aria sin otra frase. En la comida nocturna, el diálogo se movió con mayor ligereza. Fernando consultó por el trayecto, por Villacárdenas, por el entorno que abandonó. Ella replicó con franqueza, asombrándose de lo fluido que le resultaba comunicarse con él. No existía prejuicio en sus dudas, únicamente interés leal. ¿Tienen conocimiento sus parientes de la coyuntura?, quiso saber. «Sí, redacté misivas y brindaron amparo, labor y un espacio para la criatura. Es muy piadoso de su bando, pues casi no los trato. No he convivido con Jimena desde mi niñez, mas son mis únicos consanguíneos». Fernando analizó su bebida. «El parentesco no siempre reside en la estirpe», reflexionó. «A menudo es la gente que opta por acompañarte cuando el resto huye». Beatriz sintió la gravedad del mensaje. «¿Usted cuenta con parentela?». «Gocé de un hermano, pero pereció en el combate una década atrás. Mis progenitores fallecieron en mi juventud. No resta nadie». «2 espíritus aislados», meditó Beatriz. «2 sobrevivientes aferrados a los escombros del desastre». Al día posterior, el pasado mañana fijado, aguardó a los Navarro, mas la jornada fluyó sin que acudieran. Fernando comisionó a Ignacio para averiguar en la finca contigua, y él retornó al ocaso con novedades perturbadoras. Recibieron el aviso, mas Arturo padecía un cuadro de fiebre severo. Jimena mandó perdones y el compromiso de ir por Beatriz apenas su hermano sanara, calculando 1 semana. «1 semana», murmuró Beatriz afligida. «No logro permanecer 7 días. Es un exceso». «No le restan alternativas», fue pragmático Fernando. «No logrará transitar sola, y yo no puedo abandonar la propiedad para escoltarla. Abundan los compromisos en este periodo». «Pues me dirigiré al poblado a rastrear un vehículo», dijo ella. «¿Utilizando qué fondos?». Y Beatriz enmudeció. Tenía razón. Sus últimos cobres se esfumaron en alimento durante el camino. Fernando soltó aire. «Escuche, comprendo que nos incomoda, mas es una etapa pasajera. Los días volarán, dispone de cuarto, raciones y resguardo. ¿No es adecuado por el momento?». Beatriz asentía interiormente, pero le pesaba absorber tantas dádivas de un ignorado. «Permítame ganar mi cobijo», rogó. «Le colaboraré a Teresa, coseré, asearé. No hace falta».
replicó él. Para mí lo hace, lo retó ella visualmente. No figuro como una dama de alcurnia habituada al servilismo, don Fernando. Soy cónyuge viuda de ebanista. He laborado desde siempre. No toleraré la inacción mientras el resto se fatiga. Fernando la examinó con calma y al fin aceptó. Muy bien. Si la reconforta, dialogue con Teresa. Le asignará faenas tolerables. Así despuntó un periodo raro y renovador para ambos. Beatriz se acopló a la dinámica de la finca, asistiendo en el fogón, enmendando rasgaduras, ordenando los víveres. Hasta se atrevió a recortar los rosales del área desatendida. Laboraba a su cadencia, protegiéndose, y hallaba serenidad en la ocupación. Fernando la contemplaba de lejos, incapaz de evitarlo. Algo en ella despertaba su curiosidad y quebraba el letargo mortuorio de 8 calendarios. No era únicamente su gracia, discreta y auténtica, ni su condición que avivaba memorias hirientes. Era su aplomo, la manera en que encaraba su infortunio, la gratitud pura en su mirada cuando él tenía atenciones menores, como brindarle más hogaza. Una tarde, regresó de los sembradíos temprano y la ubicó en el jardín. Se hallaba postrada cerca de una planta con herramienta en mano, retirando tallos secos. La claridad vespertina bañaba su cabellera castaña recogida y lucía una mímica de quietud. «No es prudente que se postre en la tierra», dijo él, provocando que diera un salto. Ella se tocó el pecho. «Me alarmó, perdón». Él avanzó y tendió su brazo para elevarla. «No le favorece a la criatura la fatiga». «Me hallo excelente», garantizó aceptando la diestra cálida y recia. El doctor afirmó que la movilidad moderada era beneficiosa. Fernando evaluó el terreno. Ella había modificado el sitio en pocas jornadas, rutas despejadas, arbustos limpios, hierba mala erradicada. «Se halla renovando el área», expresó con un dejo irreconocible para ella. «Poseía mucha gracia para dejarlo sucumbir», contestó. Sus vistas se trabaron. El lapso se estiró repleto de emociones mudas. Luego él despejó su laringe y retrocedió. «Sea precavida». Soltó de forma seca y caminó al granero. Beatriz notó su partida con el pecho repiqueteando a prisa. Las jornadas cobraron un pulso. Beatriz se desperezaba. De mañana comía con Fernando en una quietud que se tornó apacible. Él partía a vigilar las labores agrícolas y ella secundaba a Teresa. Al ocaso solían coincidir en el recibidor. Él revisaba textos y ella preparaba ropitas. Cruzaban comentarios climáticos o del campo, mas un lazo germinaba entre los dos, sutil como el retoño primaveral. Una velada, él le ofreció asiento cerca del fuego y le brindó una infusión elaborada por Teresa. «¿Le aterra el alumbramiento?», cuestionó sin aviso. Ella no lo preveía. Dudó en disfrazar la verdad, pero optó por la honestidad. «Me paraliza. No cuento con mi progenitora para orientarme. No dispongo de Gabriel para ampararme. Jimena brindó auxilio, pero le soy ajena. Sí, me intimida en demasía». Fernando observaba la lumbre. Valeria igual temblaba, musitó. «Le juré que saldría triunfante, mas no logré defenderla. Fui inútil mientras perdía su sangre». Apretó los párpados ante la herida sangrante aún. El niño emergió cianótico. El doctor agotó opciones, mas sus vías no operaban. Subsistió escasas horas, y las abracé a ambas al fallecer. Beatriz lloró, y por impulso sujetó su mano. Él se espantó por el roce, pero no huyó. «Me aflige muchísimo. Carezco de vocablos para semejante sufrimiento». «No existen», coincidió él divisando sus dedos entrelazados. Permanecieron así extenso tiempo, dos entes que atestiguaron la catástrofe hallando abrigo en la presencia del otro. Los días mutaron en semana. Los Navarro mandaron otro aviso de que Arturo seguía convaleciente y requerían lapso extra. Beatriz dudó si en verdad irían por ella, mas curiosamente no le perturbaba. Se habituó a la finca,
a las charlas con Teresa, a la labor dócil de las plantas, a los banquetes con Fernando, donde se abrían más. Él también lucía distinto. Teresa lo divisó primero, curvaba los labios a menudo y sus pupilas lucían chispa donde antes habitaba la nada. Al conversar con ella, perdía lo recio y se mostraba tierno. Una tarde arribó con un bulto forrado y se lo extendió a Beatriz sin protocolo. «¿Qué contiene?», indagó pasmada. «Retírelo». Y ella halló paño terso ideal para ropitas y útiles nuevos de tejido. Consideré que le urgerían. Los suyos lucían corroídos, justificó él casi vergonzoso. El corazón de Beatriz rebosó. No debió. Es un exceso. No representa nada. Solo me nació. Ella lo escudriñó. Ese individuo que amparó a una foránea en el temporal, que ahora obsequiaba con una torpeza dulce. «Mil gracias. Es el detalle más noble en meses». Fernando asintió y escapó veloz, aparentemente incómodo con su propio altruismo. Esa velada, Ignacio aportó novedades. Los Navarro mandan recado, el señor Arturo sanó, arribarán por la señora pasado mañana. Beatriz percibió una revoltura en el alma, alivio o desencanto. Fernando frenó su ingesta y analizó su ración con gesto indescifrable. «Correcto, es lo óptimo», afirmó sin convicción. Beatriz no logró dormir. Contemplaba la bóveda, sintiendo los embates del pequeño. En 2 jornadas partiría con sus consanguíneos, lo planeado, pero ¿por qué le remordía como si ejecutara un desastre? A la mañana la vibra era tirante. Beatriz guardó sus bienes con movimientos torpes y desganados. Teresa guardaba mutismo y lloraba. «Te añoraré, chiquilla. Esta morada se notaba hueca y tú trajiste luz». «Yo igual», repuso Beatriz franca. No topó a Fernando. Ignacio mencionó que inspeccionaba las lejanías. Ella intuía que él la eludía. En la comida se presentó. Engulleron en mutismo. La tirantez asfixiaba. Beatriz reunió valentía. «Deseo agradecerle el refugio, la caridad. Jamás borraré sus actos». Él clavaba la vista en su cristal. «No ejecuté maravillas. Lo hizo, nos preservó la existencia». Él la miró con un destello bravo que agitó el pecho de la mujer. Empleó su nombre pila sin la formalidad, frenándose como peleando con sílabas atoradas. «Sí, nada. Ignórelo». Se paró de golpe. «Feliz descanso». Beatriz lo vio marchar, sintiendo que algo vital se filtraba entre sus dedos. El alba acudió tras una vigilia inquieta. Se arregló con esmero aguardando a los Navarro. Fernando ya aguardaba en la barra, aunque su ración lucía intacta. «Buen día». Se saludaron en una quietud pesada, ingiriendo casi nada. El repicar de las herraduras en la vía los alarmó. «Serán ellos», dijo él irguiéndose, y marcharon al porche. Un carruaje paró, y un sujeto maduro bajó junto a una mujer que Beatriz vagamente recordaba. «Beatriz», exclamó ella, «¿cuánto te has desarrollado? Soy Jimena». «Y él es Arturo». Ella correspondió cortés, enlazándolos con don Fernando. Hubo gratitudes, perdones por la demora. «Ninguna molestia», soltó Fernando, y Beatriz se cuestionó si solo ella captaba su tirantez. «Urgimos partir. El trayecto es extenso», instó Arturo. Ignacio subió el cofre, Jimena parloteaba sobre las proyecciones del infante, y Beatriz la captaba a medias. Su visión rastreaba a Fernando, callado, manos en bolsillos, hermético. «Bien, Beatriz, aborde», indicó Jimena. Ella avanzó un paso, luego frenó. Algo bramaba en su interior dictando que era un hierro monumental abordarlo. Giró hacia él. Cruzaron vistas, y Beatriz capturó todo lo mudo. Pánico, aislamiento, ansia, y algo equiparable a devoción pura. Don Fernando se arrancó temblorosa. Preciso comunicarle algo. Él avanzó involuntariamente. «¿Qué?». Ella tomó aire. «Rechazo la partida». El vacío reinó. Los Navarro cruzaron miradas pasmadas. Teresa sonreía entre sollozos en el acceso. «¿Qué enunciaste?», jadeó él. «Rechazo la partida», insistió Beatriz con aplomo.
Percibo que suena a locura, escasamente hemos convivido, mas en este par de semanas me he hallado más cobijada en esta morada que en ningún sitio tras la pérdida de Gabriel, y barrunto que usted igual ha experimentado algo. Fernando aniquiló el espacio que los dividía con 2 pasos inmensos y apresó sus manos. Lo he experimentado entero, soltó con voz rasposa. Desde que franqueé el acceso y te divisé mojada y despavorida, una porción de mi ser despertó, una porción que creí sepultada junto a Valeria. Me aterrorizaba sentir, pero cada jornada, sonrisa o comentario tuyo me revivió. Las gotas saladas resbalaban por la tez de Beatriz. Pues no consientas mi partida. ¿Tienes certeza? Rebuscó él en sus pupilas. Tus consanguíneos aguardan, poseen proyecciones. No representan mi parentela, dictaminó ella. Tienen mi sangre, mas son forasteros. Tú me ubicas. Has atestiguado mi pozo más lúgubre y no me has condenado. Me devolviste el honor cuando carecía de todo, me hiciste valer nuevamente. Fernando encaró a Jimena y Arturo. Con la venia de ustedes, articuló solemne, ansío rogar a Beatriz que resida aquí, no como visita, sino como mi cónyuge, si ella asiente. Jimena abrió la boca descolocada y Arturo frunció el ceño. ¿Es tu deseo, Beatriz? Indagó Jimena por fin. No precisas hacerlo. Nuestro hogar te acoge. Beatriz fijó su vista en Fernando, este individuo que destrabó su acceso y su alma. Evaluó a sus parientes y dictaminó diáfana. Sí, es mi anhelo. Arturo seguía escéptico. Don Salazar, Beatriz incuba un vástago de un tercero, tiene convicción de sus actos. Plena convicción. No vaciló Fernando. No portará mi linaje, pero poseerá un progenitor que lo adorará y custodiará como engendro propio. Empeño mi honor. Beatriz gimió superada por el sentir. Fernando la acercó y la estrechó con tacto, percatado del bulto que los separaba. Jimena suspiró. Correcto, si ambos lo determinan, no seremos obstáculo. Si nos precisas, avísanos. Gracias por ofrecer la morada, musitó Beatriz, pero ya ubiqué mi sitio. Los Navarro dijeron adiós y se fueron, abandonando el cofre. Teresa acudió a apretujarla. Preveía que sucedería desde el inicio. Ignacio felicitó a Fernando dándole golpecitos en la espalda. Ya aislados, se miraron entre pasmo y regocijo. ¿Es verídico que enlazará su vida a la mía y criará a mi chiquillo? Interrogó ella. Nuestro chiquillo, corrigió él. Y sí lo haré. Si tú accedes a desposar a un sujeto huraño que extravió el rol de marido. Nos instruiremos juntos, dijo ella sosteniendo sus mejillas. Ambos padecemos rupturas e intentamos sanar. Juntos operaremos mejor. Fernando acortó la distancia y rozó sus labios prometedoramente. Se matrimoniaron una semana a posterior en la capilla de Villa Cárdenas, un rito humilde con Teresa e Ignacio atestiguando. Beatriz portó un atuendo llano que Teresa ajustó a su vientre y Fernando vistió su ropaje pulcro con botones de flores rescatadas. Al consagrarlos, Fernando la besó con firmeza, evidenciando a Beatriz que había resplandor tras el túnel. Las jornadas posteriores fueron de acoplamiento. Ella ocupó la alcoba principal, donde él convivió con Valeria, y de inicio se sintió como una forastera, pero él aplicó alteraciones, cortinajes frescos, cobertores limpios y un espacio para el neonato. Rechazo que habites en el ayer, le expuso en la velada. Valeria fue mi mujer y la estimaré, pero tú lo eres. Ahora y esto encarna nuestro porvenir. Beatriz lo besó. Jamás la suplantaré, mas procuraré tu dicha. Compartir el lecho fue novedoso y algo raro. Él la custodiaba por la espalda abrazando su vientre. Al captar los impactos del chiquillo, Fernando se asombraba. Posee vigor. Y ella reía en la penumbra. Las semanas progresaron hasta el 8º mes, volviéndose engorroso el movimiento. Fernando le ordenaba reposar, mas ella cooperaba con Teresa o recorría los arbustos. Él
Le armó una mecedora, acolchada, y traía al doctor a chequeos. Le friccionaba los tobillos relatando lecturas. «Serás un progenitor espléndido», auguró ella. «Me espanta pensar en lo de Valeria, y si algo fracasa», admitió. «Igual me aterra», soltó ella. «Mas no andamos solos. Pase lo que pase, no darás a luz sola, te lo garantizo». El tramo final la abatió de fatiga, con dolores en la columna y la criatura brincando sin cese. Él la colmaba de infusiones y almohadones. Una madrugada, 3 semanas previas a la predicción, Beatriz despertó con un pinchazo severo. Evaluó si eran los calambres de práctica, mas el dolor escaló. Lo remeció. «Creo que es el momento». Él espabiló. «¿Tienes certeza?», y ella gimió afirmando. El caos inició. Mandó a Ignacio cabalgando por el doctor y doña Rosario, la partera. Teresa calentó líquido y alistó mantas. Fernando la vistió con un camisón albo y le exigía respirar sujetando su palma. Las punzadas se acercaban, oprimiendo la mano del esposo hasta palidecerla. Un dolor sofocante la dominaba. El galeno y doña Rosario arribaron y certificaron el avance veloz. «Lleva urgencia», rió doña Rosario. «Es positivo». El lapso subsecuente torturó a Fernando. Enjugaba el sudor de Beatriz, elevaba rezos mudos y combatía las visiones trágicas de Valeria sangrante. Aferró la diestra de su mujer, aferrándose al instante. «No me abandones», jadeaba ella. «Nunca, sigo aquí». Al alba tocó empujar. Ella yacía destruida por el cansancio. No obstante, extrajo vigor escondido. Fernando apuntaló su columna animándola. «Posees la mayor fuerza, lo lograrás». Tras un embate colosal y un chillido que cimbró la heredad, la criatura brotó. El quejido del neonato figuró la más exquisita melodía para Fernando. Doña Rosario cortó el cordón. «Es una chiquilla íntegra y lozana». La entregó forrada a Beatriz, que la sujetó temblando. Lucía rubicunda, arrugada, de puños trancados y con voz portentosa. Beatriz sollozó besándole el vello. «Bienvenida, amor mío». Fernando las miraba, inundado de pasmo, notando su propio llanto surcando el rostro. «¿Deseas cargarla?», ofreció ella. Él asintió enmudecido. Al tomarla, le pareció cristal. Sus extremidades mínimas, sus pestañas azabaches. «Hola, mi niña», ronroneó. «Soy tu papá y te custodiaré de por vida». El equipo médico operó a Beatriz y corroboraron su salud. Al quedar aislados, él repasó la escena. «Mil gracias por este milagro, por obsequiarnos esto». Ella tocó su cara. «Mil gracias por no dejarme dar a luz sola». «¿Calculaste el apelativo?». Ella asintió. «Si asientes, deseo nombrarla Valeria en tributo a tu finada esposa». Él sintió su corazón estallar. «¿Tienes certeza?». «Merecía la maternidad. Su identidad subsistirá en esta niña, y jamás borraré que de no ser por su ausencia, no habrías estado desocupado para resguardarme en el temporal». Fernando la besó abrumado por el alma gigantesca de la mujer que erró de camino para elegirse quedar. «Valeria», masticó el tono, «es idóneo». Los lapsos próximos figuraron un alboroto de ropajes sucios y nutriciones oscuras. Beatriz sanó. Teresa la agasajó con pócimas. Fernando operó como un papá impecable, despertando para arrullarla. El recio individuo se derretía, cantándole coros antiguos. «Emanas talento natural», bromeaba Beatriz. «Tiembla de quebrarla, mas luce firme como nosotros», repuso. En el bautismo, los residentes acudieron. Fernando la consoló al ser bañada y brindaron un banquete en la finca. La morada silente resonó en risas. Beatriz se supo en su ecosistema, un núcleo sólido. Fernando la interrogó sobre su estado. «Impecable», juró ella. Él la acorraló en un abrazo. Ignoraba si repetiría esta plenitud. «Aquí yacemos. Mi núcleo». Los ciclos fluyeron. Valeria medró en una infante sonriente y su papá la idolatraba. Beatriz evaporó su luto y recobró carnes. Su lazo fraguó firme.
Ubicaron manías compartidas y gozaban la lectura muda nocturna. Al cumplir un ciclo en la finca, él indagó. Rememoro el instante en que erraste de Cancel. Fue el mejor traspié mundial. Me rescataste, Beatriz. Ella reposó en su pecho. No constituyó hierro, fue el cosmos orientándonos. Él asimiló el vocablo con gusto. Después, ella concibió otro infante, conjurando los terrores idos. Engendraron al sano Gabriel Fernando, combinando linajes. Valeria auxiliaba con gozo. El terreno renació en esplendor floral y el eco infantil pobló los cuartos. Es el destino de esta casa, celebraba Teresa. Las primaveras sucedieron y parieron a la tercera, Paula. Fernando igualó el querer y Valeria lo reconoció de progenitor pleno, asumiendo la verdad sin fisuras. Beatriz acudía al camposanto local ofrendando su paz. Su existir radicaba en la hacienda Salazar. Jamás reniego de quedarme, declaraba. Al contraer nupcias Valeria con el médico local, Fernando dictó: una equivocación resultó mi salvamento. Madre e hija arribaron a curarme. El rumbo torcido guía al destino, pregonó ante Beatriz eufórica. Aquel anochecer estrellado celebraron las 2 décadas de amparo. Representa mi vida estelar, le soltó él. Aprecio que fallaras la ruta. Aprecio que franqueaste, rió ella. Siempre franquearé en esta estancia o en posteriores, juró él. Abrazados, atestiguaron cómo un par de almas cuarteadas palpitaban unidas bajo un techo amoroso. El cosmos revela que las faltas de ruta suelen depositarnos en la coordenada requerida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de la historia. Esta hermosa narrativa nos deja una reflexión profunda. La vida a veces nos pone en el camino equivocado, solo para salvarnos y darnos una oportunidad de volver a amar y crear luz donde antes había oscuridad. Todo tiene un propósito. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de más relatos como este y compártelo con tus seres queridos.